Bienvenidos queridos oyentes al canal María nos guía. Me llamo Bárbara e intento testimoniar la fe en Cristo por medio de los mensajes de María, Reina de la Paz, en Medjugorje. Que la oración del rosario, el ayuno, las renuncias y las obras de misericordia nos guíen hacia el futuro del bien y de la paz en la verdad. Un saludo y un abrazo a todo el mundo desde España de una italiana. Estoy grabando en el día 27 de abril, segundo domingo de Pascua y fiesta de la Divina Misericordia. El mensaje de hoy es el mensaje de la Virgen María, Reina de la Paz en Medjugorje, recibidos por la vidente Marija el 25 de abril del año del Señor 2025. Bien, espero que todo el mundo católico esté viviendo este tiempo de Pascua del año jubilar 2025 con gran intensidad, porque los acontecimientos en el mundo están acelerando cada vez más. Estamos en el momento de la aceleración que las pequeñas videntes en Garabandal habían profetizado en los años 60. Este año jubilar 2025 es un año de gracia que nos regaló el Padre Altísimo para limpiar lo más posible nuestra alma. Así que es un punto de inflexión tremendo, porque en este año confluyen muchos cambios a carácter mundial y espiritual nunca vistos antes. Ahora, esta introducción es muy parecida a la del vídeo anterior, pero no, desde ahora en adelante va diversificándose, ¿no? Y además, precisamente en este año jubilar 2025, la Pascua del Señor coincide sea por la Iglesia Católica, que sigue el calendario gregoriano, sea por la Iglesia Ortodoxa, que sigue el calendario juliano. Y que haya caído precisamente en este año 2025, con el sínodo por medio y con muchas otras situaciones caóticas y también emocionantes que se superponen las unas a la otra. Entonces, que haya coincidido en la misma fecha la Pascua del Señor no es un caso ni una coincidencia. Es lo que ha sido profetizado en los últimos años por numerosos videntes contemporáneos, quien nos advierten que los tiempos se están aproximando, que hay una aceleración en curso y que debemos preparar muy bien nuestra alma. Por eso tenemos que intensificar nuestras oraciones, nuestros propósitos de vivir en santidad. O sea, debemos reconciliarnos con Dios a través del sacramento de la confesión, vivir por la gloria de Dios y por amor a Dios, nuestros pequeños sacrificios y sufrimientos de cada día, para que el proyecto de la Virgen María pueda cumplirse para la salvación de la humanidad en esta atormentada, agitada, pero también emocionante época que estamos viviendo. Como ya os dije en el capítulo anterior, que realmente muy pocas personas oyeron. Entiendo que hay la muerte del Papa y todo eso, pero son propio contando las personas que oyeron estos vídeos míos en la palma de dos manos, en las palmas de dos manos, así que qué aburrimiento, tengo que ser muy aburrida, la verdad. Bueno, y ahora vamos a escuchar el texto del mensaje que la Reina de la Paz dio a Marija este 25 de abril del año del Señor 2025. Queridos hijos, los vientos del desasosiego, del egoísmo y del pecado están apoderándose de muchos corazones y los conducen a la desolación y a la perdición.
Por eso, hijitos, los invito, regresen a Dios y a la oración, para que se sientan bien en sus corazones y en la tierra en la que viven. Los amo, hijitos, y por eso no me canso de llamarlos a la conversión. Gracias por haber respondido a mi llamado. Y el mensaje fue con aprobación eclesiástica. Bueno, en este tiempo pascual, seguro que muchos de nosotros esperaban un mensaje un poco más feliz de lo que ha dejado la Reina de la Paz este 25 de abril del año 2025. Y es que generalmente lo hace. Pero esta vez, si los tonos de la Reina de la Paz han marcado una preocupación por su parte cada vez más dramática, quiere decir que estamos en plena aceleración en que los acontecimientos se están apresurando. Y es que a partir del pasado enero, la Reina de la Paz repite constantemente la necesidad de convertirnos a Dios, de elegir a Dios, de confesarnos, de limpiar nuestra alma, de regresar a la verdadera fe, de orar a Dios. Pero parece que muy pocos han acogido este llamado. Muy pocos se dan cuenta de los tiempos en que vivimos, tiempos en que todo ha de cambiar. Y los cambios, sobre todo cuando en el lugar hay muchísimo lodo o pudridume y pus también, los cambios duelen mucho porque hay que sanear otra vez el organismo. Para quitar el pus hay que pinchar bien en la parte dolida por la infección para que la infección salga y el organismo no se enferme aún más y se pueda salvar un poco al menos. Y quiero decir que los cambios no serán suaves. Habrán cambios de mucho sufrimiento y dolor porque todas las cosas han de ser purificadas y debemos estar listos para eso. Debemos preparar nuestra alma a esta purificación. Y también debemos purificar nuestra alma y orar para aceptar tal purificación del mundo, porque será algo que llevará a algo bueno. No tenemos que tener miedo de las decisiones del Señor si nuestra alma está limpia y si perseverantemente continuamos a orar. Así que un mundo que está sumergido en la impureza, en la corrupción de todos los pecados posibles, y aún así no nos damos cuenta de las consecuencias de estos pecados, que abarca cualquier nivel, del más alto al más bajo, quiere decir entonces ponernos jamón delante de los ojos y no ver absolutamente nada, no querer ver nada. Y esto es un error muy, muy grande. No debemos caer en la síndrome del avestruz que piensa de poder esconderse del peligro si pone la cabeza bajo la arena. Esto es lo que estamos haciendo. Chicos y chicas, de cualquier edad seáis, también con 98 años, 120 años, sois chicos y chicas. O sea que todavía pensamos que las cosas mejorarán a través de la política, de los responsables de gobiernos, de los técnicos, de los economistas, de las personas también de buena voluntad, de que se ponen mano a la obra para poder mejorar la situación, para poder salvar la situación. Esto es una cosa buena, no es una cosa mala, pero sin Dios, el ser humano no puede hacer absolutamente nada porque siempre hay variables
incógnitas que ni siquiera las llamadas inteligencias, entre comillas, artificiales pueden prever, porque siempre hay una variable X que no se prevé. Ni siquiera las máquinas pueden hacerlo. Así que solo Dios puede salvarnos. Solo volviendo a Él podemos cambiar y salvar a este mundo, porque este mundo lo que realmente necesita es la conversión de las almas, de los que han elegido hasta este momento hacer el mal en vez que el bien, la conversión. Y sí que se puede hacer la conversión, porque siempre Dios ha puesto en cada alma un pequeño rinconcito, por pequeño que sea, de Él mismo. Y por lo tanto, siempre en el corazón del hombre hay una pequeña posibilidad que esta alma reconozca a Dios y se convierta, porque Dios ha previsto todo. Así que no creáis al otro, al cornuto que te dice: no, tú ya no puedes tener perdón, no puedes tener misericordia porque eres malos. Todos somos malos hasta cuando reconocemos que Dios es nuestro creador y que nos hemos equivocado. Por grave que sea tu pecado, siempre puedes volver a Dios, puedes convertirte a través de las herramientas que nos da nuestra Madre Iglesia, también con todas sus errores, sus contradicciones, sobre todo en estos últimos tiempos tan confusos, pero esto es un sacramento, lo de la confesión que nos ha dado Cristo cuando ha elegido a Pedro como guía de su iglesia, como vicario de Cristo, como el representante de Cristo sobre la tierra. Así que con el sacramento de la confesión, si tú estás realmente arrepentido de que tienes conciencia, al menos un mínimo de conciencia de la gravedad de tu pecado, de tus pecados, y pides perdón a Dios, a Jesucristo, que ha padecido, muerto y resucitado precisamente para darnos la chance, o sea, la posibilidad de ser nuevos hombres, nuevas mujeres, de volver de nuevo al comienzo, de renovar la propia alma, de limpiar la propia alma. Entonces usar estas herramientas. Otra herramienta es la Eucaristía, claramente. Entonces confesión y Eucaristía son la base para volver de nuevo a Dios. Y después, claramente, como dice la Virgen María, la oración. Por lo tanto, lo que realmente necesita el mundo es la conversión. No es el dinero que salva el mundo, no es la economía ganadora que salva el mundo, no es el bienestar que salva el mundo, es Dios. Volver a Dios significa encontrar la armonía perdida que pone cada cosa en su correcto sentido y orden. Antes de todo, Dios. Así como nos ha dicho la Reina de la Paz en los mensajes anteriores. Y después alcanzaremos aquella sabiduría necesaria para entender lo que es lo primero de lo que no lo es. Y a poco recomponer nuestra vida y aquella del mundo. Y la Reina de la Paz todo esto nos lo dice en la siguiente frase. Los vientos del desasosiego, del egoísmo y del pecado están apoderándose de muchos corazones y los conducen a la desolación y a la perdición. Bueno, yo interpreto el desasosiego
con un significado mucho más fuerte que inquietud. La inquietud yo la veo como una preocupación, de todas formas controlable. Pero el desasosiego lo veo más que nada como la anticámara del pánico. En el aire siento un creciente miedo que se está apoderando sobre todo en los responsables de gobiernos de las naciones, presidentes de gobiernos y grupos políticos, también en funcionarios de grandes organizaciones como el Foro de Davos o entre los órganos de la justicia humana, como muchos jueces en los Estados Unidos, el miedo de perder credibilidad entre la opinión pública por su vida corrupta hasta la médula, el miedo de perder todo lo que se ha alcanzado con dictaduras más o menos disfrazadas de capitalismo como en China, y también veo el afán del egoísmo y del ego para no perder territorios, o por el miedo de pasar por un débil en el medio de una guerra que no se habría desatado si alguien no se hubiera pasado de listo, sin tener cuenta del daño que habría provocado. Y así me refiero, obviamente, a Zelensky y también a Rusia. Y también el afán de mantener el control a toda costa de los ciudadanos. Y es esto que definirá el bando que cada uno elegirá entre el bien y el mal. Cuidado, cuidado. Y todo este pánico, este afán, este ansia, se refleja también sobre la población. Pero cuidado, todos ellos tienen miedo, desasosiego, egoísmo y pecados también graves. Pero también nosotros, gente común, tenemos los mismos rasgos. A lo mejor en proporción diferente, pero tenemos los mismos rasgos. Por lo tanto, todos, del nivel más bajo al nivel más alto, debemos admitir a nosotros mismos que somos pecadores, que el único que puede hacernos vivir felices en esta tierra y también en la otra dimensión es Dios, ya que todo lo que pensamos sea importante en esta vida, en realidad no lo es para nada. No es importante el poder, ni el dinero, ni el bienestar, ni el placer carnal, ni el control sobre los demás. Esto es un espejismo, esto es un engaño, un grande engaño. Lo que realmente nos puede hacer feliz con nosotros mismos y con los demás en la tierra en que vivimos es Dios, que nos enseña cómo debemos actuar para ser dignos de la vida que no se acaba. Siempre ha sido así y nunca cambiará. El centro de gravedad permanente es que absolutamente todo está donde y cómo tiene que estar, en los cielos y en la tierra. Es Dios y nadie ni nada cambiará esto. Solo Dios puede ser el centro fundamental de nuestra vida, porque solo con Dios todas las cosas cobran sentido. El centro de gravedad permanente en que absolutamente todo está donde y cómo tiene que estar, en los cielos y en la tierra, siempre es Dios, y nadie ni nada cambiará esto, que lo querráis o no. Por lo tanto, apresurémonos para regresar definitivamente a Dios, porque los tiempos se acercan cada vez
más rápidos. Y después la Reina de la Paz nos dice: por eso, hijitos, los invito, regresen a Dios y a la oración, para que se sientan bien en sus corazones y en la tierra en la que viven. O sea, es como si quisiera decirnos que es posible vivir en esta dimensión terrenal en que vivimos una vida muy parecida a aquella de la armonía que se vive en el paraíso si seguimos la voluntad de Dios a través de los mandamientos que Él nos dio y también a través de los 2 mandamientos del amor que nos dio Cristo. Amaros uno a los otros como yo os he amado, y ama a Dios sobre todas las cosas, que es uno de los puntos más importantes que siempre nos repite la Virgen María en sus mensajes. Pero todo esto lo podemos alcanzar si regresamos de nuevo a Dios y oramos, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, porque la felicidad real, no aquella felicidad fantasiosa que tenemos en nuestra mente muchas veces y que se basa sobre muchos pecados que no se deben hacer, porque si no van a poner nuestra alma en la perdición. La felicidad sí que se puede alcanzar. Claramente no es exactamente la felicidad que nos imaginamos, porque aquella no es la verdadera felicidad. La felicidad es poder vivir para la gloria de Dios y estar en sintonía con su divina voluntad. O sea, no solo hay que regresar a Dios para tener la percepción real y verdadera de la vida que vivimos, sino regresar también a la oración, a través de la cual podremos recuperar aquella serenidad perdida por el pecado, no obstante los tiempos en que vivimos. La incertidumbre se convertirá en la certeza que Dios no nos abandona, que el Espíritu de Dios estará constantemente velando por nosotros y ayudándonos. Y esto se consigue con un alma limpia lo más posible y con la constante oración del rosario, abriendo nuestro corazón a Dios con sinceridad y también con nuestras palabras, porque Dios, de una forma u otra, siempre nos escucha y nos contesta. Y hay otra cosa que nadie, o por lo menos muy pocos, consideran de nuestra dimensión terrenal. Esta dimensión no está hecha solo de materia, sino también de espíritu. En la dimensión terrenal conviven la dimensión espiritual, que hace parte de nuestra existencia y conciencia. Esta es la dimensión existencial, o sea, la unión de la existencia material con aquella espiritual. Quiere decir que nosotros humanos estamos constantemente condicionados por los espíritus malignos por un lado, que son los demonios, y guiados por espíritus buenos por el otro lado, que son los ángeles santos. Regresando a Dios y a la oración, nuestra alma estará cada vez más sincronizada con los ángeles santos, que podrán guiarnos y aconsejarnos más fácil en el camino de la vida, para que hayamos sabiduría, firmeza, caridad y todos los dones del Espíritu Santo. Pero si no regresamos a Dios y a la oración, no podremos gozar de todo esto.
Si no regresamos a Dios y a la oración, estaremos cada vez más enredados a los espíritus del mal, a los espíritus planetarios, o como decía Ana Catalina Emmerich en sus visiones, que son los que se encargan de engañar al ser humano con cosas que se parecen pero no son. Es así que nos manipulan y nos hacen caer. Y esto último lo digo sobre todo por los políticos y también por la Iglesia Católica, ya que estos espíritus prediligen los que tienen mucha responsabilidad y están metidos en los sitios clave. Por lo tanto, es para los malos espíritus un maná enredar y hacer caer altas cargas políticas y eclesiales. Y ahora que hay que elegir al nuevo pontífice, no sé si me explico. Por lo tanto, hay que orar intensamente y lo más posible en toda la comunidad de la Iglesia por el bien de la Iglesia y de todas las almas del mundo. Es una grandísima responsabilidad, porque Cristo padeció, murió y resucitó para el bien de todas las almas pasadas, presentes y futuras. Y la Iglesia no puede traicionarle. Claro, siempre se encuentra el Judas de turno, pero que al menos la mayoría se comporte y piense como un verdadero apóstol de Cristo, y que no se hagan engañar de los políticos del modernismo progresista global, que os hacen creer de ser como los políticos cuando no lo sois, vosotros cardenales, obispos, todo lo que sea, porque quieren pegaros un jergo político como inclusión, como otros del mismo estilo que después un jergo de woke, que es anticatólico, anticristiano, antisentido común, mientras que vosotros, cardenales, obispos, sacerdotes y todo, tenéis que mantener el jergo de la Iglesia, no usar el jergo de ellos, porque si no, no sabemos ya qué sois, si sois apóstoles de Dios o si sois apóstoles del progresismo modernismo. ¿Me entendéis? Volver a la gramática cristiana, al jergo cristiano católico, al jergo de la fe. Y si después las personas a lo mejor no os entienden, intentar explicarlos con palabras simples y claras, sin usar un jergo político que al fin de usarlos va a terminar, como ya ha pasado y como está pasando en este momento seguro, que os pega tanto que al final ya no sabéis si estáis siguiendo a Cristo o si estáis siguiendo a la ideología modernista. Vosotros tenéis que fijaros en Cristo en todo momento. Usar el jergo de la Iglesia, el jergo de Cristo, que es un jergo al final muy simple, que pueden entender los niños como los ancianos, como los doctores y como los ignorantes, porque es la verdad que es universal y quiere ser entendida por todos, porque no hay alguien más importante de otros. Los doctores de la Iglesia son doctores porque han sido humildes y han intentado
hacer conocer la palabra de Dios con palabras simples, palabras que todos pueden entender, porque al final en la divina voluntad es mejor explicarla de forma simple si se ha entendido bien, en vez de usar tantas lucubraciones y razonamientos retorcidos como hacen los políticos, cambiando el significado de las palabras, cambiando el sonido de las palabras, usándose términos que ellos inventan para confundirnos cada vez más. Pero esto no tiene que estar dentro de la iglesia. Lenguaje modernista tiene que desaparecer, volver de nuevo a la esencia de la iglesia, que es Cristo en toda su simplicidad. Y bien, la preocupación constante de la Reina de la Paz es que las almas entren en la perdición. Esta es la preocupación de la Reina de la Paz. La perdición se entiende como la perdición eterna, la segunda muerte, la muerte del alma en el infierno. Es la situación en la que el alma es tan podrida, tan inmunda, que no quiere el perdón de Dios, ni siquiera cuando estará delante del tribunal de justicia de Dios. Es un alma totalmente perdida que rechaza la misericordia de Dios y prefiere ser parte del mal, de ser el mal, aun sabiendo que pasará la eternidad en un constante dolor parecido al de fuego que quema constantemente todo su ser y que al mismo tiempo exalta constantemente todo lo malo de esta alma. Y esta condición hace que el alma perdida se contraiga constantemente hacia sí misma y empeore cada vez más su condición en un loop o en un círculo por la eternidad. Ni un momento de paz en el infierno, ni un momento de amor, solo una concentración de amargura, odio, pánico, venganza y el deseo psicótico de hacer el mal a los demás. Esta es la condición de un alma en el infierno para la eternidad. Y es una pena, realmente es una pena. Hasta que estamos en esta dimensión terrenal, todo esto se puede revertir. Y es por eso que la Virgen María insiste y resiste en la continua insistencia de convertirnos. ¿Por qué se puede revertir? Porque Dios, como yo he dicho antes, ha puesto en cada alma un pequeño brillo de su existencia, un pequeño brillo en que Él pueda entrar en el corazón del alma si hay una minimísima voluntad por parte del ser humano de buscar a Dios. A veces basta un grito como: Señor, si verdaderamente existes, te suplico, hazte oír para que yo crea. A muchas personas ha pasado esto. Si queremos creer en Dios y nos arrepentimos de nuestros pecados, si admitimos de haber pecado mucho y nos confesamos y si oramos para que esto no se repita, poco a poco nos convertiremos y nos sentiremos bien con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Y mucha gente ha tenido una iluminación repentina y repentinamente se ha convertido y haya entendido muchísimas cosas, la magnitud de su pecado y de los pecados en general. Y así que han intentado y lo están intentando todavía mantenerse en el camino que lleva a Cristo, percorrer el camino de santidad de poco a poco. También sí caemos otra vez, pero queremos de nuevo levantarnos a través de las herramientas que nos ha dado Dios. Es una lucha continua, es verdad, pero vale la pena para salvar nuestra alma de la segunda muerte,
porque la eternidad es una eternidad, o sea, en el sentido que nunca acaba la eternidad, así que mejor que siga la eternidad junto con Dios, que es un Padre bueno, que vela por ti, que se preocupa por ti, que te ama, en vez de que pasar la eternidad en el infierno. No sé si me explico, esto me parece muy lógico, pero reflexionad por favor. Así que, convirtiéndonos, nos sentiremos bien con Dios, con nosotros mismos, con los demás, con la creación, con el equilibrio, con la armonía, con todo lo que es la divina voluntad. Que Dios y la Virgen María y los ángeles santos nos ayuden a salir de la condición de pecado que tenemos y nos ayude a convertirnos verdaderamente. Y decía Santa María Faustina Kowalska en su diario sobre la oración: a través de la oración, el alma se arma para enfrentar cualquier batalla. En cualquier condición en que se encuentre un alma, debe orar. Tiene que rezar el alma pura y bella, porque de lo contrario perdería su belleza. Tiene que implorar el alma que tiende a la pureza, porque de lo contrario no la alcanzaría. Tiene que suplicar el alma recién convertida, porque de lo contrario caería nuevamente. Y tiene que orar el alma pecadora sumergida en los pecados para poder levantarse sobre ellos. Y no hay alma que no tenga el deber de orar, porque toda gracia fluye por medio de la oración. Esto es lo que ella, Santa Faustina Kowalska, escribió. Y es por esto que la Reina de la Paz insiste sobre este punto: volver a Dios y a la oración. Y nos enseñó que la oración por excelencia es la oración del rosario, rezado con humildad y corazón. Si no estáis acostumbrados a orar el Santo Rosario, podéis empezar precisamente hoy, pero cuando escucharéis esto ya ha pasado, pero la coronilla de la misericordia, ya que estamos hablando de Santa Faustina Kowalska, y estoy grabando precisamente en la tarde del 27 de abril, que es el segundo domingo de Pascua y es la fiesta de la Divina Misericordia. Así que la coronilla de la misericordia dura 10 minutos y si sois lentos, ¿no? Si lo decís con calma, al máximo dura 15 minutos. Así que 15 minutos de nuestro tiempo al día, yo creo que lo podemos gastar. Pasamos horas delante de un móvil que nos hacen ver porquerías y nos hacen ver o escuchar cosas que no tienen ningún sentido, y no podemos pasar 15 minutos con Dios orando la coronilla de la misericordia. Por favor, por un Dios que nos ha dado la vida a través de todo el sistema natural que Él ha creado y ha pensado para nosotros, no podemos agradecerle 15 minutos con la coronilla de la misericordia. Después, una vez que uno se acostumbra a orar más o menos siempre a la misma hora, sería posible a las 3 de la tarde, porque es la hora en que murió Jesús en la cruz, y entonces es más eficaz. Pero una vez acostumbrados a orar la coronilla de la misericordia, entonces se puede pasar a rosario, ¿no? Que es un poco más largo, pero ya te has acostumbrado a orar. Estas son todas estrategias que yo
he experimentado y que me han funcionado, porque yo por toda mi adolescencia, precisamente porque la adolescencia es un momento de confusión, un momento de lucha, un momento de... Yo había dejado de orar porque mis padres me habían enseñado a orar, también el rosario, decir las litanías lauretanas y todo. Y después, alrededor de los 15 años, empecé a dejar todo esto, a dejar la oración, ¿no? Y la redescubrí cuando, a ver, 15, yo diría 25 años más tarde. Y poco a poco empecé un poco con oraciones de la iglesia sueltas. Otras veces con 3 Ave Marías y todo esto. Llegando poco a poco a la coronilla de la Divina Misericordia y después a rezar un rosario completo cada día junto con mi marido. Así que no es una cosa que no se pueda hacer. Lo único que se debe hacer es tener la voluntad de hacer esto, tener la voluntad. Por lo tanto, decía yo que la Reina de la Paz insiste precisamente sobre este punto, volver a Dios y a la oración, y nos enseñó que la oración por excelencia es la oración del rosario, rezado con humildad y corazón. Y al final del mensaje, la Reina de la Paz dijo: los amo, hijitos, y por eso no me canso de llamarlos a la conversión. Bueno, esto lo dijo como para pedir disculpa de parecer así pesada, por decir siempre lo mismo, por continuar a repetir oración y conversión, conversión y oración. Pero es una madre que ama de verdad a cada uno de nosotros, que tiene su inmaculado corazón estremecido de preocupación por amor a nosotros, y que ve a través de su Hijo la condición de nuestra alma humana necesitada del amor verdadero, pero incapaz de admitir finalmente que el verdadero amor, la verdadera paz, es Cristo nuestro Señor. Así que este mes sugiero de orar el rosario para la conversión de nosotros mismos, que somos pecadores, para la conversión de los demás pecadores de todo el mundo en esta época tan difícil, por el regreso de la sociedad humana a Dios, por el regreso al respeto de la ley de Dios y por la salvación de todas las almas de la tierra y del purgatorio. Y que así sea para la gloria de Dios. A Jesús por María. Rezad el